ciudad, anidada entre volcanes y rodeada por la aridez del desierto, respiraba una mezcla de historia y misterio. Era bajo el antiguo sol andino que Miguel, un niño de apenas 10 años, vagaba por las calles empedradas e irregulares, su cabello negro bailando al viento cálido y seco. Con ojos grandes y curiosos, observaba las sombras proyectadas por las imponentes iglesias coloniales, alimentando un sentido agudo de asombro. El mundo era un lugar vibrante y repleto de secretos por descubrir. Miguel llevaba consigo no solo la inocencia de su juventud, sino también un don peculiar. Soñaba con voces, susurros que parecían hacerse eco de tiempos inmemoriales, cargados de sabiduría y dolor. Aquella mañana, al despertar, una sensación inquietante envolvió su alma. La luz se filtraba por la ventana, creando patrones danzantes sobre su pequeño altar de piedras, donde guardaba conchitas y piedritas coleccionadas a lo largo de sus andanzas. Mientras se preparaba para ir a la escuela, una visión repentina invadió su mente, una escena vívida de una antigua civilización dorada por el sol poniente y habitantes que parecían hablar en lenguas olvidadas. Era un destello tan claro que Miguel se detuvo, el corazón acelerándose. Pudo escuchar la melodía de las palabras, melodiosa y envolvente, pero perdida entre las brumas de la memoria. Este vislumbre sería la puerta de entrada a las profundidades de lo desconocido. A lo largo del día, mientras las clases de ciencias e historia transcurrían, Miguel no podía alejar la imagen que había brotado en su mente. La profesora hablaba sobre la rica historia de las culturas andinas, pero él estaba atrapado en una realidad alternativa, donde no era solo un espectador, sino un participante. Decidió que necesitaba entender lo que aquella visión significaba. Después de clases, Miguel se dirigió a la biblioteca de la escuela, donde los libros, silenciosos y respetables, esperaban a un nuevo lector. Buscó en estanterías algo familiar. Su corazón latía con ansiedad. Fue cuando encontró un tomo antiguo sobre las culturas precolombinas. Al abrirlo, sus manos temblaron y una corriente de energía recorrió su cuerpo. Entre las páginas amarillentas, imágenes de rituales y dioses antiguos danzaban. Él quedó absorto, hojeando aquellas páginas, hasta que, en una de ellas, avistó un símbolo que hizo vibrar su alma. Un dibujo que había visto en su sueño, idéntico al que pulsaba en la memoria de su despertar. La conexión entre las visiones y la realidad se hacía cada vez más nítida. En ese momento, las palabras del bibliotecario, un hombre de apariencia sencilla pero ojos profundos, resonaron en su mente. Él se acercó, percibiendo la emoción de Miguel. A veces, el pasado nos encuentra de maneras inesperadas, muchacho. Este libro puede guardar secretos que muchos desearían olvidar. Miguel levantó los ojos hacia el bibliotecario. Sus sentimientos ahora, una mezcla de fascinación y temor. ¿Qué eran estas visiones? ¿Por qué era él el elegido para escucharlas? Y lo más importante, ¿qué estaban tratando de decirle? La biblioteca, con sus altas estanterías, parecía envuelta en un misterio palpable. Un silencio reverente cayó sobre el ambiente y la percepción del chico crecía. Algo profundo y transformador estaba a punto de encontrarlo, y así, impulsado por la curiosidad y un deseo ferviente de respuestas, decidió que no podía guardar esas visiones solo para sí. El deseo de desvelarlas palpitaba dentro de él como un llamado ancestral. Mientras se retiraba de la biblioteca, un nuevo sentido de propósito lo envolvió. Miguel sabía que su investigación apenas comenzaba y los susurros del pasado estaban a punto de volverse parte de su vida de maneras que aún no podía comprender. Y desde aquella esquina del mundo andino, entre sombras y luces, un destino espiritual comenzaba a dibujarse. Miguel salió de la biblioteca con un peso en la espalda, pero también con un alivio
algo que no sabía que necesitaba. Las palabras del bibliotecario aún resonaban en su mente como un eco distante, pero se convirtieron en un motor impulsor. Las semanas siguientes estuvieron llenas de una obsesión silenciosa y fervorosa por historias y verdades ocultas. Pasaba horas en bibliotecas, universidades e incluso en archivos históricos, buscando cualquier fragmento que pudiera justificar su sueño. Semanas después, Miguel seguía dibujando las mismas imágenes sagradas en silencio, ahora en un cuaderno gastado que lo acompañaba, mirando las danzas enigmáticas y los dioses ancestrales que meticulosamente traía a la vida en el papel. Se sentía cada vez más conectado a un mundo que no estaba seguro de comprender plenamente. El misterio que envolvía sus visiones se fortificaba cada día, y cada amanecer traía a su mente la certeza de que algo trascendental lo aguardaba. Decidido a validar sus experiencias, Miguel decidió abordar a sus profesores. En una de sus clases de estudios culturales, levantó la mano nerviosamente, llamando la atención de la profesora Elena, una mujer de gran conocimiento y actitud severa. Profesora, ¿cree que podemos, de alguna manera, revivir las historias de nuestros antepasados? Es posible que sus tradiciones aún nos estén llamando. La sala estalló en risas nerviosas y murmullos. La profesora miró a Miguel con una expresión sombría. La historia es nuestro punto de partida, pero debemos vivir en el presente. Lo que usted propone puede estar más en su imaginario que en la realidad. Pero Miguel no se dejó intimidar. En su corazón creía que aquellas imágenes que dibujaba eran más que simples creaciones. Estaban conectadas a algo real, por más que la lógica intentara convencerlo de lo contrario. Pocos días después, decidió llamar a su abuela, una mujer que siempre tenía formas curiosas de ver el mundo. Ella escuchó atentamente y al final de la llamada le dijo: Miguel, ¿alguna vez has oído hablar de los santuarios de Pachacámac? Lo que buscas puede tener raíces más profundas allí. Su abuela parecía intuitiva, como si supiera incluso las frases que no se decían. Miguel sintió sus pies moverse hacia la antigua biblioteca una vez más, esta vez en busca de información sobre Pachacámac. Entre los libros, encontró un ensayo que examinaba sus prácticas religiosas, los rituales y los dioses de ese espacio sagrado. La narrativa era hipnotizante, cada palabra cargada de un misticismo que reverberaba en Miguel como un tambor ancestral. Mientras leía, una cita sobre un arqueólogo contemporáneo que había rehecho la conexión entre esta divinidad y antiguos rituales incas atrapó su atención. Aún hay mucho por descubrir, decía la cita. La esperanza infló el pecho de Miguel. Ya no era solo un observador, sino un colaborador en la historia. Fue entonces que, en un momento de pura sincronicidad, recibió un correo electrónico de una profesora de arqueología, la doctora Ana Torres, donde mencionaba un proyecto en el que trabajaría en las ruinas de Pachacámac. Miguel no dudó y se presentó como alguien que poseía una fuerte curiosidad y una conexión personal con el lugar. El deseo de participar en aquella expedición era tan intenso que casi le quitó el aliento. Así, algunas semanas después, Miguel se encontró en un autobús viejo camino a la costa peruana, rodeado de investigadores experimentados y estudiantes. El olor del mar mezclado con el polvo de las ruinas le dibujó una sonrisa en el rostro. Cada día era un nuevo descubrimiento y Miguel sentía que finalmente estaba conectado a la historia que lo llamaba. Durante las excavaciones, encontró pequeños artefactos que parecían resonar en su memoria. Una pequeña figura de barro, un collar de cuentas coloridas y, lo más sorprendente, un símbolo que recordaba el dibujo soñado, pero que no era consciente de haber visto antes. Las horas pasaban y, aquella tarde soleada, Miguel decidió alejarse un poco del grupo, atraído por una sensación indescriptible.
Mientras caminaba por las ruinas, encontró una caverna escondida, cuyos contornos parecían pulsar con una energía ancestral. La entrada tenía símbolos esculpidos que hablaban sobre la conexión entre el cielo y la tierra, y al cruzarla, Miguel fue invadido por una corriente de energía y calor que emanaba del interior. En ese momento de revelación, percibió que estaba a punto de descubrir algo que desafiaría no solo su comprensión, sino también la estructura del tiempo y la historia. Los susurros del pasado se volvieron claros y distintos. Las visiones que lo habían acosado no eran solo destellos de su imaginación, sino partes de un enorme rompecabezas que ejercía mucha presión para ser resuelto. Con esta revelación, Miguel visualizó su propia historia entrelazada con los ecos del pasado, y algo profundo se reconfiguró dentro de él. Exhausto, Miguel salió de la caverna con los ojos cerrados, absorbiendo la luz que lo rodeaba. Un nuevo sentido de propósito ardía dentro de él, más fuerte que nunca. Así, comprendió que su verdadera jornada apenas comenzaba y que el desarrollo de este misterio podría llevarlo a verdaderos lugares invisibles. Y con esa certeza, decidió que era hora de compartir lo que había descubierto, pues las respuestas se estaban formando ante sus ojos, como un arquetipo antiguo esperando a un nuevo guardián. Años después, Miguel miraba la caverna de la memoria, como quien observa una sombra familiar que nunca se apaga. Las revelaciones que una vez lo habían nutrido, ahora se transformaron en una pesada carga. Las voces de su pasado lo llamaban en ecos, pero la sociedad a su alrededor se había convertido en una muralla de escepticismo. Se había convertido en un investigador, pero la búsqueda de denuncias de sus descubrimientos sagrados frecuentemente lo llevaba a conflictos con mentes racionales. Después de sus revelaciones ocurridas aquella tarde soleada, Miguel buscó alentar la exploración de lo inexplicable. Sin embargo, cada vez que mencionaba la caverna y el simbolismo de las visiones, su determinación chocaba contra la resistencia de figuras como el doctor Roberto Lima, un renombrado arqueólogo y defensor del empirismo. En una conferencia, las discusiones acaloradas se acentuaron. El doctor Lima, de traje impecable, miró a Miguel con desdén. Creer en la experiencia espiritual es una traición a la ciencia, declaró, sosteniendo un gráfico que presentaba los registros históricos de todo el Perú. El corazón de Miguel se aceleraba, pero sabía que debía ser el mensajero incluso frente a la duda. En un impulso, se posicionó ante la sala repleta de académicos y curiosos. Doctor Lima, la historia está hecha de narrativas y no solo de números, comenzó Miguel, la voz temblando inicialmente, pero creciendo en confianza. Cada artefacto rescata una esencia. Lo que encontré en aquella caverna, los símbolos, se conectan a historias que resuenan en dimensiones que no comprendemos plenamente. El murmullo de la audiencia pronto se transformó en voces discordantes. La tensión, palpable, casi tangible, amenazaba con engullir la discusión. Miguel se sintió cada vez más aislado, como si estuviera volando contra una tormenta. Entre aquellos que lo rodeaban, había risas suaves y miradas de incredulidad. La ciencia parecía unir los pilares, mientras que la espiritualidad se despedazaba entre las manos de los escépticos. La idea de buscar una verdad más profunda parecía fuera de su alcance. El encuentro se convirtió en un campo de batalla entre la fe en lo palpable y la búsqueda de la sabiduría ancestral. Cuando la discusión, como una tormenta en formación, finalmente se calmó, Enrique, un amigo de Miguel y admirador de su búsqueda, se levantó. No podemos ignorar la experiencia personal, dijo Enrique con voz firme. No es solo investigación, sino la intuición y lo que nuestro espíritu nos dice. Miguel se sintió fortalecido por su apoyo. Aún así, las provocaciones no cesaron. En un rincón de la sala, algunos garabatos en papeles y tablas que demostraban la evolución de las civilizaciones antiguas provocaban risas. Al final de la conferencia, Miguel se quedó de pie,
mirando el suelo cubierto de papeles arrojados por las manos de la lógica. Se sentía como un arbusto frágil en la tormenta. Aquella negación lo hizo cuestionar su propia visión. ¿Las visiones eran meras ilusiones o había realmente algo mayor en juego? Con la mente aturdida, Miguel se dirigió a casa, donde la soledad lo recibió con un abrazo gélido. Sin embargo, al caminar por las calles de la ciudad, recordó el calor que lo había envuelto en la caverna. No podía rendirse a esa presión. Surgió una nueva idea en su mente. Era necesario confrontar el escepticismo con pruebas concretas y visitas a los lugares relacionados que guardaban secretos. El peso de las palabras de sus amigos y las dudas que lo atormentaban no podían ser ignorados. Las respuestas estaban allí afuera, esperando ser desveladas. La meditación se convirtió en refugio, abriendo nuevos horizontes mientras las visiones de su antigua vida resonaban. La necesidad de validar sus descubrimientos se hacía urgente y las voces ancestrales se convirtieron en un mantra sutil en su mente. Pasos firmes ahora conducían a Miguel hacia el futuro. Su curiosidad, transformada en determinación, alcanzó un nuevo objetivo. Estaba preparado para explorar las raíces del pasado y su conexión con la civilización actual, un camino que podría no solo sacar a la luz la verdad que buscaba, sino también desafiar las explicaciones científicas que rodeaban su jornada. Con esa nueva resolución ardiendo dentro de él, Miguel decidió que la hora de actuar era ahora. El llamado de su propia historia aún resonaba. Era tiempo de abrir las puertas de la caverna y permitir que los secretos, olvidados por el tiempo, salieran a la luz una vez más. Llegó la hora. El misterio anhela por nosotros, murmuró, levantando la cabeza, mientras los vientos del pasado susurraban el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Con este pensamiento revitalizante, se preparaba para adentrarse aún más en lo desconocido, consciente de que la verdadera jornada apenas comenzaba. Las primeras luces de la mañana invadían el cuarto de Miguel como lámparas moribundas, filtradas por las cortinas grises que parecían esbozos de un día común. Pero para él, nada sería común. El recuerdo de la caverna ardía en su memoria, y en aquel nuevo amanecer sentía el llamado a la acción pulsar en sus venas. Se levantó con una determinación inquebrantable, ahora listo para transformarse en el investigador que la verdad exigía. Más tarde, mientras examinaba un viejo mapa sobre la mesa, se formaba una conexión sutil. Las anotaciones de las visitas a ciudades antiguas, como Cusco y Sacsayhuamán, servían como un rompecabezas oculto. Eran monumentos de una civilización que desafiaba el tiempo, con secretos que luchaban por regresar a la conciencia de quien se atreviera a explorarlos. Después de empacar una pequeña mochila, Miguel decidió que su primera parada serían las ruinas de Huaca Pucllana. La pirámide de adobe y arcilla ubicada en el corazón de Lima siempre lo había fascinado. Creía que, a pesar de que muchos visitaban aquel lugar por su belleza arquitectónica, pocos se daban cuenta de lo que realmente se escondía detrás de sus paredes. En el camino, el pulso de la ciudad parecía resonar con su propio nerviosismo, un torbellino de voces y sonidos que se mezclaban. Con cada paso hacia la ruina, sus pensamientos estaban llenos de promesas, la necesidad de entender sus visiones, de encajar cada fragmento perdido en un gran mosaico de la existencia, lo impulsaba. Al pisar finalmente la tierra de Huaca Pucllana, Miguel sintió la energía ancestral fluir bajo sus pies. Era como si las piedras contaran historias. Cada tabla, cada fragmento de ladrillo, contaba un relato que superaba la lógica. Comenzó a explorar las capas de historia bajo su piel expuesta al sol. La terracota y el barro, materiales simples, se entrelazaban en formas complejas.
formando imponentes estructuras que decían mucho sobre la civilización que habían sustentado. Observando el escenario a su alrededor, subió las laderas de la pirámide y, al llegar a la cima, contempló la ciudad extendiéndose ante él. Su corazón se aceleró, la vista lo envolvió en un trance momentáneo, llevándolo a vislumbrar una ceremonia que había ocurrido en aquel lugar milenios atrás. Bailarines adornados con telas vibrantes, humo perfumado de hierbas subiendo al cielo y los susurros de dioses antiguos resonando en su mente. El peso de la creencia y la reverencia a la naturaleza estaban vivos. Sin embargo, la razón, siempre presente, susurró, desafiando su experiencia. No es más que recuerdos borrosos, pensó, pero se negó a creer eso. Se recompuso ante el sentimiento de urgencia. Había una búsqueda por hacer, una verdad por revelar. Aquella tarde, revisó nuevos testimonios, observó detalles e incluso entrevistó a algunos guías locales que, al escuchar sus visiones, intercambiaban miradas cómplices de sabiduría. Uno de ellos, una mujer de cabellos blancos que parecía llevar las historias en su propia piel, mencionó un artefacto que años atrás, casi perdido, había sido encontrado en los alrededores. Un disco de imán, murmuró con profunda reverencia. Dicen que puede conectar dos mundos, que saca a la luz lo que estaba en las tinieblas. En el fondo de sus recuerdos, Miguel recordó una antigua civilización que creía en la conexión entre el pasado y el presente, materializada a través de objetos sagrados. Sin embargo, esta idea aún chocaba con su vida académica. Sus convicciones, adquiridas a lo largo de los años, flagelaban su espíritu. Después de la conversación, Miguel se ocupó de buscar el disco mencionado. Las pistas lo llevaron no solo a vientos de misterio, sino también a una biblioteca histórica de Lima. Era un espacio fresco, lleno de libros polvorientos e historias olvidadas. Se sumergió en las páginas de antiguos relatos, documentaciones y diarios que hacían referencia al extraño artefacto que le había sido citado. Cada nuevo descubrimiento era como una ola que lavaba las arenas de la incertidumbre de su ser. Durante sus investigaciones, encontró información sobre antiguos encuentros entre civilizaciones y fenómenos inexplicables que parecían resonar con sus propias experiencias. Palabras como reencarnación y ciclos surgieron con frecuencia, como si el universo estuviera gritando por ser oído. Las viejas paredes de aquella biblioteca parecían susurrar secretos de generaciones que no temían a lo imposible. Se sintió impulsado a escribir su propia narrativa, cosiendo sus experiencias en el incalculable tejido de la historia. Al dejar aquel santuario de conocimiento, las dudas de Miguel se volvieron cada vez más pesadas. A pesar de eso, había un brillo cercano, un asombroso respiro de esperanza. En el viaje de regreso, sus pensamientos delineaban un camino crítico que llevaría a la revelación de la verdad, incluso si eso significaba confrontar sus miedos e incertidumbres. Finalmente en casa, decidió que la siguiente etapa sería más audaz. Se sumergiría en la oscuridad ancestral, buscando el eco profundo de las voces olvidadas. Para eso, ya tenía un plan para ir a las orillas del lago Titicaca, donde muchos creían que la línea entre lo físico y lo espiritual se desvanecía, permitiendo la realización de conjugaciones sobrenaturales. Con la llama de la curiosidad ardiendo en su espíritu, Miguel miró a través de la ventana a la luna que subía lentamente en el cielo, como un faro de un misterio mayor. Es hora de explorar nuevas profundidades, se dijo a sí mismo, consciente de que algo espléndido y profundo lo aguardaba, más allá de lo que el ojo humano podía captar. Miguel sabía que la jornada no sería fácil, pero el llamado de las verdades ancestrales se hacía innegable. La conexión con lo sagrado resonaba en su ser como un canto ancestral que no podía ser ignorado. Y con esto, se preparó para pisar territorio desconocido, donde la sabiduría antigua aguardaba. El lago Titicaca
no sería solo un destino, sino un portal para nuevos entendimientos y revelaciones. La conexión entre lo visible y lo invisible clamaba por una ruptura. Las voces del pasado finalmente se manifestarían. Despertando con la primera claridad de la mañana, Miguel finalmente se levantó de su cama, aún invadido por la sensación de que la jornada había comenzado mucho antes de lo que imaginaba. Sin embargo, al mirarse en el espejo, su imagen reflejada era la de un hombre dividido. Parte de él estaba intrigada por lo desconocido, otra parte temía la verdad que podría descubrir. Adaptando su mente a la misión, respiró hondo y recordó las voces que resonaban en sus sueños, murmullos de sabiduría antigua que parecían llamar su nombre. Tomó su mochila y comenzó a reunir lo que consideraba indispensable: un cuaderno para registrar todo, un bolígrafo, una botella de agua y un collar de piedras que presentaba una belleza serena. Desde su infancia, este collar era un amuleto, un regalo de su abuela, que siempre le decía que las piedras tenían historias que contar. Con esto en mente, se dijo a sí mismo que debía escuchar sus historias, y el mayor desafío era saber cómo escucharlas. Después de un café apresurado, salió por la puerta de casa y respiró profundamente el aire fresco de la mañana, como si se estuviera preparando para un clavado en un mar desconocido. Al entrar en el autobús que lo llevaría al lago Titicaca, el paisaje evolucionaba rápidamente de lo urbano a una belleza tranquila que cautivaba sus sentidos. Las montañas, vestidas de verde, se escondían en las nubes blancas, como si tuvieran otro reino en las alturas. Durante el viaje, Miguel no podía deshacerse de la sensación de que las energías del espacio se movían a su alrededor. Sentía un zumbido vibrante en su cuerpo, como si la propia tierra palpitara en armonía con su corazón. Mientras observaba el paisaje deslizarse por la ventana, comenzó a cerrar los ojos, permitiendo que la serenidad de la naturaleza penetrara en su ser. Fue en esa reverencia apacible que imágenes vívidas comenzaron a surgir: viajeros antiguos, rituales a la orilla del lago y la sensación de pertenencia que se manifestaba en un sueño olvidado. Al llegar a la orilla del lago Titicaca, de repente, el escenario se transformó en una pintura de maravillas. El sol brillaba sobre la superficie espejada del agua cristalina y Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba en un lugar sagrado, un punto de confluencia entre el mundo visible y el invisible. Caminó lentamente por la orilla, admirando la imponencia de la naturaleza a su alrededor, antes de sentarse en una roca cerca del agua. «Sé bienvenido, Miguel», susurró una voz suave, como un viento en las hojas. Él giró la cabeza, pero no había nadie a su alrededor, solo el sonido suave del agua golpeando las piedras. Visiones surgieron distintamente. Se vio en un tiempo y espacio distintos, participando en un ritual que involucraba tribus indígenas, bailando bajo la luz de la luna, rodeado de bastones de madera, decorados con símbolos sagrados. Se sentía llevado como si fuera uno de ellos, una parte de ese cuerpo vibrante de sabiduría y cultura. Sin embargo, al mismo tiempo, una verdad ineludible parecía estar resonando en su ser. Varias vidas se entrelazaban para componer la suya. Rayos de conocimiento comenzaban a brillar. La idea de reencarnación, de ciclos que se repiten, profundizó la sensación de conexión con aquel lugar. Perteneció a aquellas almas. Inspirando profundamente, él al mismo tiempo buscaba y se entregaba. La brisa ligera que pasaba por su cabello traía una especie de acogida, como si estuviera siendo guiado por algo mucho mayor que él mismo. En el apogeo de ese estado meditativo, comenzó a escuchar un murmullo a su alrededor. Era como si el agua se convirtiera en una fuente de sabiduría manifestada. «Estamos aquí», las voces parecían susurrar. «Tú eres parte de nosotros, Miguel». Esta revelación lo hizo sentirse casi etéreo,
como si la tensión de su existencia cotidiana se estuviera disipando en las olas del lago. Un coro de risas distantes quedó resonando en su corazón, sentimientos de amor y pureza invadiendo su ser. En su mente brotó una pregunta: ¿qué buscas, joven viajero? Miguel, sintiendo las emociones desbordarse, susurró de vuelta: busco respuestas, conexión y significado. Quiero entender. En esta exaltación espiritual, Miguel sintió que la naturaleza se estaba moldeando a su alrededor. Se levantó despacio y, como un impulso intuitivo, caminó hasta el borde del agua. Con las manos a la orilla del lago, deseó vislumbrar su reflejo, no el de un hombre, sino el de un viajero del tiempo. Y en ese momento, en una fracción interminable de segundos, una visión lo atravesó. El lago no era solo agua, era un espejo para el alma humana, las corrientes ancestrales llamándolo de vuelta a casa. Cerró los ojos y dibujó un círculo con la mano sobre la superficie del agua. Que los espíritus ancestrales me guíen, susurró, mientras las olas comenzaron a bailar de manera única, girando y creando patrones florales con la luz del sol. La conexión con las memorias no era solo un pasar de páginas, sino algo profundamente visceral. Al abrir nuevamente los ojos, las voces y las risas resonaban dentro de su mente. Algo se había alterado. El tiempo parecía haberse retrasado. Detrás de él, un susurro se elevó y por un instante vio lo que no estaba visible. El habla de las almas y un camino de luz que delineaba su destino. Sabía que esta experiencia apenas comenzaba y algo profundo se estaba acercando. Un haz de luz que apuntaba a una verdad mayor. Esperaba el momento justo para ser revelado. La jornada apenas comienza, Miguel. Extiende la mano y escucha las historias que el agua desea contar. Inesperadamente, una energía vibrante azotó su cuerpo. Percibió entonces que el lago Titicaca no era solo un destino, sino la propia vuelta de una jornada cósmica, la aurora de un conocimiento ancestral que se desdoblaría ante él, con el corazón latiendo al unísono con la sabiduría que lo rodeaba. Miguel estaba listo para recibir y explorar la experiencia que cambiaría su ser para siempre. Después de la transformación profunda que Miguel experimentó a la orilla del lago Titicaca, sintió su esencia vibrando en frecuencia con la energía espiritual del lugar. El día parecía haberse dilatado, cada segundo resonando con las memorias de milenios de sabiduría. Mientras se alejaba del agua, un llamado interno lo guiaba. La sensación de que revelaciones importantes lo aguardaban. Con los pies descalzos en la tierra fresca, Miguel avanzó por un camino cubierto de flores silvestres, sus colores vibrando intensamente bajo la luz del sol. El viento susurraba secretos a su alrededor, como si la propia naturaleza lo estuviera saludando, reconociéndolo como un viajero de las dimensiones. Pudo distinguir murmullos, ecos de voces ancestrales que parecían guiarlo a un destino místico. Cada paso sacaba a la luz fragmentos olvidados, imágenes de ceremonias antiguas, danzas y rituales eran acompañadas por risas invisibles. Finalmente, llegó a un claro, donde se erigían monolitos de piedra cubiertos por el musgo, un círculo de piedras sagradas que emanaban una energía palpable. El aire estaba impregnado de una frescura vibrante y, súbitamente, la forma de una figura familiar emergió ante él. Lucía, la mujer que le había hablado en los sueños, estaba allí, en carne y hueso. Miguel, dijo Lucía, su voz resonando como una melodía antigua. Finalmente, has llegado a tu destino, un lugar donde pasado y futuro se entrelazan. Ella extendió la mano y con eso, una ola de recuerdos inundó a Miguel, haciéndole sentir cada instante vivido por aquellos que vinieron antes que él. Lucía comenzó a bailar lentamente, sus movimientos fluidos como el agua,
y el espacio a su alrededor se iluminó con una luz etérea. Miguel cerró los ojos una vez más, permitiendo que las visiones fluyeran en su mente. Vio antiguas civilizaciones celebrando la conexión entre los humanos y los dioses, la sabiduría contenida en cada ritual, el amor que palpitaba en cada corazón. Percibió que no estaba solo estudiando las memorias de sus antepasados, sino que, de hecho, se estaba uniendo a ellos, trascendiendo el tiempo y el espacio. Millones de voces hablaban al mismo tiempo, pero una se destacaba, clara y poderosa. Tú eres el portador. El equilibrio del pasado y del presente reside en ti. Abriendo los ojos, Miguel pudo presenciar una transformación aún mayor. El claro frente a él se mezclaba con visiones ancestrales. La danza se convirtió en una celebración colectiva y la atmósfera vibraba como una sinfonía de energía colectiva. Las piedras a su alrededor resonaban, palpitando con la fuerza de una conexión universal que él ahora comprendía en su esencia. Cada piedra tenía una historia, cada gesto una intención. Él era parte de aquel cosmos. ¿Cuál es tu verdad, Miguel?, preguntó Lucía, girando, mientras los brillantes puntos de luz bailaban a su alrededor. ¿Qué llevas en tu corazón? En el fondo, una respuesta hervía, un deseo de compartir esa sabiduría recién descubierta con el mundo. Esto era aún más que una experiencia personal. Era un legado que estaba destinado a transmitir. La luz comenzó a palpitar, formando un halo alrededor de Miguel. Levantó las manos y las energías que lo envolvían comenzaron a entrelazarse. Palabras ancestrales salían de él. No sabía exactamente lo que estaba diciendo, pero sabía que necesitaba ser escuchado. Con la voz embargada, declaró: la historia no es nuestra, sino que corre dentro de nosotros. Debemos escuchar el llamado de los antiguos para que podamos redescubrir nuestro lugar en el flujo de la vida. Lucía sonrió, su expresión llena de aprobación. Estás recordando, te estás convirtiendo en un canal, un puente. La sabiduría nunca se perdió, solo estaba adormecida dentro de los corazones humanos. Ella se acercó más y, por un momento, el propio universo pareció converger armoniosamente. En un clímax surreal, Miguel sintió como si estuviera en el núcleo de la creación, donde la energía y la luz se encontraban en una danza celestial. Vio destellos de su propia historia, sus vidas pasadas, familiares, amores perdidos y esperanzas renacidas. El tiempo no era lineal, todo coexistía en un vibrante presente. Recuerda, susurró Lucía, que no estás solo en esta jornada. Los ecos de tus experiencias son compartidos con todos los que caminan en esta tierra. Lo que vives se entrelaza con reconocimientos y realidades colectivas. Ella gesticuló y una nueva visión surgió ante él, no solo de su jornada personal, sino de la culpa, el dolor y la lucha de millones de almas a lo largo de la historia. Cuando la cumbre de la experiencia finalmente se desarrolló, una ola de energía lo envolvió y Miguel sintió que estaba a punto de conocer una verdad aún más profunda. Fue envuelto en una luz radiante y la danza a su alrededor se intensificó, uniéndose en un coro místico de voces que se elevaban en un himno al cosmos. ¿Qué eres, Miguel? ¿Qué vas a llegar a ser? Oía las preguntas eternas en medio del sonido del universo. En medio de este torbellino, una respuesta brotó en su ser, una verdad profunda y simple que no podía ignorar más. La unidad del alma es el cimiento de nuestra existencia. Despertar es un llamado. La valentía está en ser nosotros mismos. Y en este poderoso clímax, Miguel sabía que esta jornada era más que una búsqueda personal. Era una misión. Lo que había presenciado, lo que había sentido, no podía guardarse solo para sí. Era un vehículo de luz y transformación, y sus experiencias serían la clave para abrir puertas e iluminar caminos por donde millones aún caminan.
con un nuevo brillo en la mirada. Miguel concluyó: estoy listo para reescribir la historia. Al pronunciar estas palabras, un temblor reverberó a través de la región y la realidad a su alrededor pareció intensificarse, como si el propio cosmos estuviera escuchando, esperando su próxima acción. Mientras la luz envolvía su esencia, sabía que la verdad no buscaría solo una respuesta, sino que se convertiría en parte de su esencia. Y, con esa convicción ardiente, Miguel se preparó para un nuevo capítulo de la vida y de la historia, donde su papel sería tanto como un sabio, como un puente que une pasado y futuro. La luz que envolvió a Miguel comenzó a disiparse lentamente, como si los últimos ecos de la experiencia se estuvieran retirando suavemente, permitiéndole regresar al mundo tangible. La arena sagrada donde estaba, antes vibrante y pulsante con energías ancestrales, ahora se convertía en un espacio inmenso y silencioso, haciendo eco solo de los resquicios del cántico celestial que aún reverberaba en su mente. Miguel miró a su alrededor. Ocurría una transformación interior. Las marcas de aquel encuentro vital aún bailaban en su conciencia, pero ahora se sentía más firme, más anclado. Allí, en el centro de lo que bien podría ser un templo temporal de la humanidad, comprendió que la jornada no terminaba en ese instante. Su papel había cambiado. Ya no era solo un buscador, sino un faro de esperanza, un mensajero de la unidad. Al dejar el lugar, el cielo se iluminaba con colores vibrantes, una paleta viva de tonos que reflejaban el torbellino de sentimientos que ahora permeaban su alma. En el horizonte, las montañas parecían susurrar secretos antiguos, y el viento llevaba la voz de generaciones pasadas, aquellos que habían soñado el mismo sueño de transformación y despertar. Miguel caminó por senderos conocidos, ahora vistos bajo una nueva luz. Las flores que antes parecían meros adornos de la naturaleza, ahora eran delicados recordatorios de la belleza entrelazada en todas las cosas. Cada paso llevaba consigo la responsabilidad de asumir su verdad innata. La valentía que despertaba dentro de él no era solo una fuerza individual, era un llamado cósmico para la colectividad. Un eco reverberará en la eternidad, pensó Miguel al descender la ladera. Las voces unidas por experiencias comunes harán resonar la armonía que buscábamos. Al llegar a la aldea cercana, las personas estaban reunidas, como en un ritual, compartiendo sus historias, sus dolores y sus esperanzas. La mirada de cada uno se cruzaba con la suya, y había una conexión invisible, como si una línea de luz entrelazara sus almas. Momentos después, Miguel comenzó a compartir sus vivencias, no como un relato aislado, sino como una invitación. La unidad del alma es el cimiento de nuestra existencia, dijo. No están solos, y la transformación no es una elección, sino un regalo, un llamado a la resistencia y la renovación. Sus palabras resonaban en la brisa, y sus oyentes, conmovidos por la sinceridad de su relato, escucharon y sintieron. Percibió que la lucha que había librado no era solo suya, era una batalla compartida, una metamorfosis que se estaba desarrollando en la esencia de cada ser. Y así, aquellos que escuchaban comenzaron a recordar sus verdades profundas y las voces ancestrales que resonaban en sus corazones, despertando una fe colectiva que trascendía el tiempo. Miguel sabía que no podía estar solo en esta jornada. Se convirtió en parte del flujo de la vida, una corriente que conducía la transformación por donde quiera que fuera. Al mismo tiempo, sentía una alegría inmensa al comprender que cada alma que despertaba reflejaba la luz de su propia revelación. En cada rostro que encontraba, veía no solo al otro, sino una faceta de su propia esencia. Y así, en un instante de intuición profunda, una revelación final se apoderó de su ser. El pasado, el presente y el futuro
estaban interconectados por lazos que eran invisibles, pero palpables. La historia no era una línea recta, sino una espiral en constante movimiento, donde cada experiencia de dolor y amor contribuía al gran tapiz de la existencia. Con esta convicción, Miguel dejó el lugar donde sus nuevas historias comenzaban a entrelazarse con otras, dándose cuenta de que la verdadera promesa de la vida es la continuidad, el eco de lo sagrado en cada alma que ya estuvo aquí. La unidad del alma nos recuerda que somos parte de un todo mayor. A medida que nos adentramos en la historia, encontramos la propia esencia de lo que buscamos. El despertar no es un destino, sino la jornada eterna de la conciencia. Que todos tengan la valentía de ser quienes realmente son. Mientras el sol se ponía y la primera estrella comenzaba a aparecer en el cielo, una nueva era se dibujaba ante Miguel. Comprendió que había un misterio mayor por desvelar, una vida pulsante de descubrimientos llenos de significado, y que la verdadera misión de la vida no terminaba allí. Era solo el comienzo, el eco de las experiencias aún resonaba, y la próxima generación esperaba su llamado, aguardando que él continuara transmitiendo la luz que prometió ser.